Bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos en el día martes 30 de junio de 2020. Esta mañana vamos a conversar con el señor ministro de Obras Públicas sobre diferentes temas. Por ejemplo, este día se tiene previsto que se abran las ofertas para la construcción de 2 puentes en la zona oriental del país. ¿Cuáles son esos puentes? Pues lo vamos a conocer en este espacio, además de otras situaciones que están en el panorama informativo en estos días. La activación del transporte público el 7 de julio. Se mantiene esta fecha, se puede correr partiendo de lo que estamos viendo con el tema de los casos de contagios de COVID-19. Hoy amanecemos con un número nuevo considerable, un nuevo pico de casos en el territorio nacional, lo que puede, digamos, atrasar en algún momento el proceso de activación de la economía, considerando que el número de casos y la curva pues no desciende. Hay otros temas también que tienen que ver con esta emergencia y los vamos a conocer aquí en este espacio, pero comenzamos poniendo algunos hechos en contexto. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, desmintió los señalamientos del expresidente de ANEP, Jorge Dabú, en cuanto al trabajo que realiza la institución con la pandemia del COVID-19. Hicimos convenio con Salud para apoyar la compra de insumos, equipos, entre otros, como pruebas de extracción de ADN, hisopado, que es parte de las pruebas de COVID-19. ¿Por qué? Lastimosamente a los diputados no les importa el pueblo y no aprobaban los fondos, así que todo el gobierno coordinó esfuerzos para combatir al COVID-19, respondió el ministro a través de sus redes sociales. Romeo Rodríguez también escribió: sigan criticando, nosotros seguiremos trabajando. Continuaremos mejorando toda la red hospitalaria del país que encontramos en abandono y haciendo nuestro mejor esfuerzo para salvaguardar la vida de los salvadoreños. Siempre en redes sociales, el ministro anunció que hoy será la apertura de las ofertas en el MOB en las siguientes licitaciones: apertura de nueva carretera desde el desvío de Obrajuelo hacia el desvío de Hato Nuevo y la construcción de 2 puentes, Río Taciguat y Río Grande de San Miguel. Esta mañana conversaremos con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, sobre estos y otros temas. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, de inmediato le damos los buenos días al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Señor ministro, como siempre, pues un gusto recibirlo en este espacio. Bienvenido. Buenos días, Manuel. Muchas gracias por la invitación y un saludo al pueblo salvadoreño, a todas las personas que nos ven, que nos escuchan a través de este medio de comunicación y a través también de las redes sociales. Ministro, comencemos hablando de esa apertura de ofertas que van a hacer ustedes hoy en el transcurso de la mañana. A eso de las 10 se ha convocado para conocer, digamos, las ofertas sobre esta construcción de puentes. ¿Cuáles son estos puentes y cuál es el impacto que esperan tener ustedes en la población de donde esto se va a desarrollar? Sí, te comento. Bueno, el periférico Gerardo Barrios es un proyecto de 21 kilómetros de carretera que vamos a tener a 4 carriles. Ahorita nosotros, en los primeros 100 días de gobierno, hicimos la licitación, hicimos la adjudicación de los primeros kilómetros. Claro. Prácticamente son cerca de 4 kilómetros a 4 carriles los que licitamos en los primeros 100 días de gobierno. Ahí prácticamente partía desde el desvío de Moncagua hasta el desvío del Obrajuelo. Eso es cerca de 4 kilómetros aproximadamente, lleva un intercambiador, entre otras obras de pasos peatonales, en los 21 kilómetros vamos a tener ciclovía, etc. Pero esto es parte de todo el proyecto. Lo que sucede es que no se tenía el diseño completo del proyecto, por eso es que no se licitó de una sola vez. Entonces, ahora que nosotros ya terminamos el diseño de la obra, de hecho, antes de la pandemia nosotros estábamos ya a punto de sacar este proceso de licitación para que participaran diferentes empresas. Obviamente tuvimos que congelar parte de los proyectos para poder atender la pandemia de COVID-19 y lo principal era salvaguardar, y todavía sigue siendo, salvaguardar la vida de los salvadoreños. Pero ahorita que ya se abrió parte de la economía en la primera fase, principalmente las obras civiles, obras de construcción, entonces nosotros acá es donde hemos dado parte de la apertura para que diferentes empresas participen en cada uno de los proyectos que nosotros traemos como gobierno. Entonces, el bypass de San Miguel, el periférico Gerardo Barrios, consta de 4 paquetes. Como te digo, en los primeros 100 días fue el paquete 1, que es desde el desvío de Moncagua hasta el desvío del Obrajuelo. El paquete 2, que es desde el desvío del Obrajuelo hasta Hato Nuevo, que son más de 8 kilómetros de carretera a 4 carriles. Ahí es una apertura de carretera, incluye ciclovía, incluye pasos peatonales, entre otras obras de paso.
Entonces, eso es lo que estamos licitando ahorita, el paquete 2, que es justamente la apertura a 4 carriles de carretera de 8 kilómetros. Y lo otro es 2 puentes, que es el paquete 4, que son 2 puentes, uno en el Río Grande de San Miguel y otro en el río Taiziguat. Estos puentes van a mejorar la conectividad prácticamente del oriente del país. Según los datos de factibilidad que nosotros tenemos, van a reducir el tráfico al menos en cerca de 30 a 40 minutos aproximadamente. Van a reducir los costos de transporte, es parte de la movilidad y logística que tenemos que garantizar en nuestro país. Incluso tenemos ratios costo-beneficio que es 9:1 aproximadamente. Entonces va a generar un gran beneficio y un gran ahorro en costos, principalmente de transporte en todo el área del oriente de nuestro país. Entonces, lo que estamos licitando son estos 2 puentes. El puente del Río Grande de San Miguel son 120 metros y el otro puente en el río Taiziguat son 90 metros. Esperamos que diferentes empresas participen presentando sus ofertas. Ya prácticamente se había realizado la visita a los lugares con cada una de las empresas para que pudieran conocer el proyecto. Esto ya viene desde hace meses y muchas empresas ya estaban pendientes de la apertura de ofertas porque la veníamos prorrogando y prorrogando para que pudieran de alguna manera con nosotros ahorita atender la pandemia y además que no iban a poder iniciar con la construcción, ¿verdad? Entonces, ahora que ya tenemos todo listo, ya las empresas hoy presentan ofertas, los puentes se van a presentar a las 10:15 de la mañana. Y la apertura de carreteras, la presentación de esas ofertas va a ser cerca de las 2 de la tarde. Entonces esperamos que participen muchas empresas, lo estamos haciendo de manera abierta para garantizar la transparencia, es parte de la responsabilidad que tenemos como gobierno y además garantizar que muchísimas empresas más puedan participar en este proceso. Ministro, hay como decíamos, diferentes temas que queremos abordar con usted esta mañana. Uno tiene que ver con la situación sanitaria y el papel que ha estado jugando Obras Públicas y otro con la otra emergencia que hemos tenido en los últimos días, que es el tema de las lluvias. Vamos a comenzar primero con el tema de la emergencia sanitaria. 7 de julio está previsto de que comience a circular el transporte público si se sigue el calendario de la activación de la economía. Pero ¿qué evaluaciones han hecho ustedes y qué evaluaciones han hecho con los transportistas en este caso sobre esa situación? Porque hemos escuchado declaraciones de algunos funcionarios del gobierno diciendo que la activación se puede retrasar debido pues a lo que estamos enfrentando todos los días. De hecho, como mencionábamos, hoy amanecemos con un buen número de casos nuevos de COVID-19 y se ha considerado que el transporte en determinado momento se puede convertir en un foco de infección. De hecho, no lo decimos nosotros, sino que incluso a nivel internacional está que los principales focos de contagio están hospitales, están, por ejemplo, el transporte público. Claro. Entonces, justamente por eso es que no estuvo en la primera fase, sino que también teníamos que ver todo un proceso para, si se realizaba la reapertura del transporte público, hacerlo de manera ordenada, cumpliendo diferentes normativas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud. Hemos visto, por ejemplo, en nuestro país cómo las unidades de transporte han circulado por años. Sí. Totalmente las personas hacinadas, duplican la capacidad de las unidades en pésimas condiciones, entre otras. Entonces, había que ver toda una serie de regulaciones de alguna manera que garantizaran que se realizara una reapertura ordenada. Obviamente, los tiempos que nosotros teníamos estipulados es el 7 de julio, pero esto va a ir dependiendo de acuerdo al avance de la pandemia y de acuerdo a lo que dicte el Ministerio de Salud, porque al final es el Ministerio de Salud el ente rector y el hecho que nosotros hagamos una reapertura más tarde, todo esto depende de los dictámenes que nos dé el Ministerio de Salud, porque son medidas estrictamente sanitarias, es decir, no es que nosotros hayamos querido dejar que circule el transporte público, sino que todo lo estamos haciendo para garantizar el bienestar y la salud del pueblo salvadoreño, que es a quien nos debemos y es quien al final queremos de alguna manera garantizarle su salud y su vida. Estamos haciendo todo para luchar sobre eso. Hemos tenido dificultades con la Asamblea Legislativa, con diferentes órganos que están actualmente y con los poderes que existen, pero de alguna manera estamos tratando de hacer nuestro mayor esfuerzo para salvaguardar la vida de los salvadoreños y por eso es que ahorita depende de la evolución de la pandemia, se va a determinar si sigue el 7 de julio o cambia de fecha, pero esto al final lo va a determinar el Ministerio de Salud. Sí, definitivamente lo que nos debe quedar claro a los ciudadanos es que estas fechas continúan siendo tentativas,
porque todo va a depender de la evaluación que haga en este caso el Ministerio de Salud, si es pertinente o no activar un servicio como el transporte colectivo. Sí, así es. Yo quiero hacer una acotación con respecto al periférico Gerardo Barrios. Sí. Sé que ya hablamos un poco sobre eso, pero esto es un proyecto, además que va a beneficiar al oriente del país y que es una obra de 160 millones de dólares. Lastimosamente no estaba el diseño terminado. Hoy que nosotros terminamos ya el diseño, que ya se nos entregó, nosotros hemos podido licitar, el proyecto consta de 4 paquetes. El paquete 1 lo licitamos y lo adjudicamos en los primeros 100 días. El paquete 2 y el paquete 4 lo estamos licitando en este momento. Prácticamente entre los dos suman 80 millones de dólares, más el que ya adjudicamos, que anda cerca de 14 millones de dólares. Más o menos por ahí anda. Pero el paquete 3, que es prácticamente desde Hato Nuevo hasta la ex autopista El Papalón, son cerca de 10 kilómetros de carretera que hay que aperturar. Ese sector ha quedado desfinanciado. ¿Por qué ha quedado desfinanciado? Lo que sucede es que la administración anterior lo que hizo fue, primero, negoció el préstamo en yenes. El hecho de haber negociado el préstamo en yenes, ya el tipo de cambio a la fecha actual ya se devaluó. Solo ahí hemos perdido en devaluación cerca de 9 millones de dólares, solo en la devaluación de la moneda. Es decir, eso de alguna manera ha implicado costos adicionales que se van a requerir para este proyecto. Adicional, la obra, no se contemplaban diferentes obras para comunidades, para ciertos sectores, que de alguna manera, cuando se realizan los proyectos de construcción, siempre hay cierres de carretera, entre otro tipo de cosas, porque no se contemplan algunas obras. Además, por ejemplo, los intercambiadores ni tan siquiera cumplían con las normativas constructivas. Por ejemplo, en los intercambiadores que habían considerado en el paquete 3, no iban a poder pasar rastras, no iban a poder pasar la carga pesada, y al final parte de esta obra consiste en que las personas no tengan que entrar a San Miguel, sino que de una sola vez se puedan desviar e irse a La Unión, por ejemplo. Entonces, normalmente tenían que entrar al centro de San Miguel. Entonces, queremos evitar que se den congestiones de tráfico, entre otros, y que de alguna manera se reduzcan los costos de transporte. Entonces, hay primero un problema de depreciación, de devaluación de la moneda que afecta el costo del proyecto en el paquete 3, y lo otro es que no se habían contemplado otras obras. Entonces, el paquete 3 está desfinanciado y ya estamos buscando con JICA cubrir ese desfinanciamiento que existe. ¿Lo buscarían siempre con la cooperación japonesa? Siempre con la cooperación japonesa, estamos en plática ya con la cooperación de JICA, y con esto vamos a poder cubrir ese desfase que tenemos dentro del proyecto para poder garantizar que se haga una obra de calidad, una obra que resuelva las problemáticas del oriente del país, principalmente en temas de tráfico, y de igual manera los costos logísticos, porque tenemos un plan maestro de movilidad y logística donde sabemos que nuestro país, por ejemplo, y Centroamérica en general, tiene desventajas competitivas contra el resto del mundo. Si el costo, por ejemplo, de transportar una tonelada anda por 18 centavos el kilómetro por hora. Eso es lo que anda más o menos. En cambio, en otros países, como por ejemplo China, anda cerca de 5 centavos, Estados Unidos anda por 2 centavos, Ruanda anda por 12 centavos, por ejemplo. Es decir, incluso países que tienen infraestructura mucho más básica, en el caso de Ruanda, o en el caso de otros países que tienen infraestructura más básica, aún así nuestros países tienen mayores costos de transporte. Entonces, esta es parte de las obras. Obviamente no solo es de apostarle a construir más carreteras, a ampliar más carreteras, sino que también apostarle al transporte masivo, que va a resolver parte de las problemáticas que tenemos dentro de nuestro país, como lo han hecho los países de primer mundo, que le apuestan a transportes masivos para garantizar y beneficiar a la población principalmente. Pero el desfinanciamiento, ministro, no puede significar un atraso en las obras. El desfinanciamiento, de alguna manera, nosotros ya veníamos trabajando con JICA porque ya teníamos parte preliminar del diseño. Además, ya sabíamos lo del tipo de cambio y por eso es que ya veníamos en negociaciones con JICA.
Con esto vamos de alguna manera a buscar el financiamiento de esto que tenemos pendiente con la Asamblea Legislativa. Obviamente sabemos, todo esto va a depender de la Asamblea Legislativa. Claro. Al final, si ellos nos bloquean, de alguna manera van a hacer que se retrase el paquete 3 para poder culminar con el proyecto del periférico Gerardo Barrios, pero todo va a depender de acuerdo a la disposición que tengan ellos, ¿verdad? Obviamente esto ha sido culpa de no saber administrar los recursos. Si el proyecto se hubiera hecho en el tiempo que se aprobó el financiamiento, que fue en el año 2014, si se hubiera hecho en el año 2014, este proyecto se hubiera podido hacer con los fondos que se tenían en ese momento. No hubiéramos tenido tanta devaluación del tipo de cambio, no hubiéramos tenido mayores costos porque ahora los materiales, materias primas, entre otros, han incrementado. No hubiéramos tenido, bueno, habría que ver porque el diseño no estaba terminado, sino que partían con un diseño conceptual. Quizás lo hubieran hecho mal, como han hecho diferentes obras, pero parte de la culpa del desfinanciamiento ha sido justamente que el proyecto no se ejecutó en el tiempo que tenía que haberse realizado. Entonces, al final, la ejecución temprana del paquete 3, que es la última fase ya del periférico Gerardo Barrios, va a depender de los diputados en la Asamblea Legislativa. Yo considero que ellos tienen que ponerse a favor del pueblo salvadoreño, saben que es una obra que va a beneficiar al oriente del país. Estamos trabajando arduamente para no solo el periférico Gerardo Barrios, sino que hacer diferentes obras en todo nuestro país, pero al final depende justamente de ellos para poder terminar con esta obra. Usted acaba de utilizar el término bloqueo. ¿Considera usted que hay un bloqueo en la Asamblea Legislativa a los fondos que han solicitado? Porque hemos hablado en otro momento también de otros fondos que ustedes estaban requiriendo que se ratificaran en la Asamblea o que se les diera a ustedes pues, el acceso a esos fondos, pero no, hasta ahora decía usted que se ha atrasado todo esto, pero ¿se puede utilizar el término bloqueo? Lo que sucede es que yo no sé a favor de quién están los diputados, es decir, si teníamos una donación de más de cerca de 13 millones de euros por parte del gobierno de Alemania, de KfW, para reducir la vulnerabilidad en nuestro país. Pasó en la Asamblea Legislativa prácticamente todo el año 2019 durmiendo. En diciembre, prácticamente ellos vienen y aprueban que podamos firmar el contrato de préstamo y donación, porque había una parte que era préstamo y otra parte que era donación. Por eso es que había que pasar por la Asamblea Legislativa. Entonces, en diciembre aprobaron firmar el contrato de préstamo porque si no se perdía la donación. Fue por eso que lo aprobaron, si no, no lo hubieran aprobado. Aprueban esto, pero teníamos que ir a una segunda vuelta, a la ratificación. Sabían que eran obras que iban a reducir la vulnerabilidad de las familias, por ejemplo, en la colonia Santa Lucía, en Brisas de San Francisco y en otros sectores donde normalmente tenemos problemáticas de inundaciones, cárcavas, o por ejemplo bóvedas que de alguna manera han colapsado y que tenemos que realizar intervenciones, herencias que nos han dejado y que nosotros queríamos solventar, pero aún así no les importaba aprobar esta donación y este préstamo. Tuvieron que pasar las lluvias, tuvo que prácticamente caerse puentes, caerse taludes, generarse cárcavas en diferentes lugares, para que los diputados ratificaran esta donación y préstamo. Es decir, ¿en qué país cuando te están donando cerca de 3, porque la mayor parte era donación, 13 millones de euros, aún así no aprobaban esto? Es decir, yo no sé a favor de quién están, no sé cómo le podemos llamar, bloqueo o llamémosle cualquier nombre, pues, pero al final era algo para el pueblo salvadoreño donde nos podíamos evitar diferentes problemáticas. La colonia Santa Lucía se inundó y se cayeron muros de vivienda. Claro. Es decir, tuvimos que esperar eso para que los diputados ratificaran esto y además ratifican este préstamo y donación e incluyen una serie de proyectos donde, por ejemplo, ponen muros perimetrales, donde ponen alguna serie de obras en municipalidades, pero se les olvida, por ejemplo, la colonia Santa Lucía, se les olvida poner Brisas de San Francisco, se les olvida poner lugares donde sabemos que hay una alta vulnerabilidad en nuestro país y que tenemos que resolver esos problemas. Es decir, ratificaron y pusieron condicionantes de lugares donde incluso no se necesitaba un muro perimetral, sino que obras de mitigación, por ejemplo, otro tipo de obras de mitigación. Entonces, incluso con la aprobación que hicieron y además ponen montos de proyectos que no son reales a la realidad o al tipo de obra que hay que realizar en ese sector. Entonces, no sé a qué a favor de quién están, no lo hablaron con nosotros, no lo discutieron con el gobierno.
tenían que verlo con, nos hubieran dicho, hubiéramos visto. Nosotros mandamos los proyectos que nosotros queríamos y al final no los aprobaron los que nosotros estábamos solicitando. Obviamente esto se ha mandado con observaciones para que ellos puedan incluir estos proyectos de la colonia Santa Lucía, de Brisas de San Francisco y otros sectores donde sabemos, por ejemplo, solo en Ilopango se han formado más de 30 cárcavas, cerca de 37 cárcavas aproximadamente, y hay una gran problemática de vulnerabilidad en todos los sectores, en Calle Las Lilas, en San Bartolo, entre otros lugares donde sabemos que tenemos que resolver los problemas. Sabes que desde el año 2005 hasta hasta el 30 de mayo del año 2019 se intervinieron en ese sector cerca de 17 cárcavas, 17 millones de dólares. Pues esos 17 millones de dólares, esas 17 cárcavas, dentro de ellas estaba la residencial Santa Lucía. Y ya sabemos lo que pasó. ¿Sabes por qué? Porque no se resolvió el problema de manera integral. No hicieron la obra que tenían que realizar en toda la cuenca de las Cañas, además de resolver una problemática de extracción de arena que hay en el sector, entre otras, para realizar diferentes construcciones en el área metropolitana y en otros sectores de nuestro país. Entonces, si no resolvemos ese problema, que de hecho estaba dentro de este programa de KfW del gobierno de Alemania, sí, estas mismas 17 cárcavas que se intervinieron en las administraciones anteriores puede volver a tener inconvenientes. Entonces, queremos resolver los problemas para que las familias de todo este sector de Ilopango ya no estén expuestas a la vulnerabilidad, de verdad darles una solución real a los problemas de las familias. No queremos solo llegarnos a tomar fotos o solo resolver un problema puntual en ese sector, pero sabemos que a los 5 años o a los 10 años se va a repetir el problema. Pero, ministro, ¿aquí sería entonces responsabilidad de los diputados el hecho de que se pueda retrasar los trabajos en estas intervenciones que se tiene que hacer, por ejemplo, en la cárcava de la Santa Lucía, lo que está pasando en Brisas de San Francisco y otras cárcavas que se activaron producto de la situación de lluvias que tuvimos hace unos días? ¿Es así el tema? ¿Por ahí va? Bueno, en el caso de la residencial Santa Lucía, nosotros ya estamos interviniendo la cárcava, claro, ¿verdad? Lo que queremos hacer es una serie de obras de drenaje en la colonia, porque sabemos que incluso con pocos minutos de lluvia se dan inundaciones constantes en el sector sin tener una tormenta tropical o sin tener alguna depresión tropical o algo. Con solo que llueva ya se están dando inundaciones en el sector de la colonia Santa Lucía. Entonces queremos resolver ese problema, pero de eso dependemos de fondos, porque hay que realizar inversiones de más de cerca de 3 millones de dólares aproximadamente en el sector. Bueno, si hacemos toda la obra integral, incluso una cárcava que se formó en la comunidad Belén, porque lo que sucedió fue que hace 30 años se formó una cárcava en la comunidad Belén y luego ellos sellaron un pozo y hicieron que todas las aguas se fueran a canalizar por otro sector. Se canalizaron, por ejemplo, en la residencial Santa Lucía. Pasaron la cárcava de un lugar a otro lugar. Entonces, no queremos que pase eso, queremos dar soluciones reales. Entonces, por ejemplo, si queremos intervenir la cárcava de la comunidad de Belén y realizar obras de drenaje en la colonia Santa Lucía, hay que invertir cerca de 5.2 millones de dólares aproximadamente. Pero todo esto está en este programa de KfW, de la donación y del préstamo que nos están haciendo, pero dependemos de los diputados al final que incluyan este tipo de proyectos para poder resolver esos problemas. O Brisas de San Francisco, que son cerca de 3 millones de dólares los que hay que invertir, pero sí, dependemos de esto para poder realizar las diferentes intervenciones. Antes, por ejemplo, quizás la obra hubiera sido menor, como pasó en la residencial Santa Lucía, que nosotros estamos gastando 4.3 millones de dólares, pero hubiéramos podido gastar ahí por el año 2014-2015 cerca de 30.000 dólares. Pero porque no se intervenió en su momento, ahora la obra es mucho más cara. Entonces no queremos que nos pase esto, porque a medida que va pasando el tiempo también hay que realizar más obras y los costos son mucho más altos porque no se realizan las obras necesarias. Además que cuando vienen las lluvias y en esta época copiosa, que creo que va a ser bastante copiosa, claro, de alguna manera pueden afectarse los lugares, que pueden tener mayores afectaciones y vamos a tener que tener mayores intervenciones en la zona. Entonces queremos evitar que esto siga sucediendo, queremos resolver los problemas lo más pronto posible, pero dependemos al final de que ellos incluyan este tipo de proyectos para solventar los problemas para las familias de estos lugares. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa en la conversación de esta mañana aquí en Hechos AM. Regresamos enseguida.
Mañana de martes 30 de junio de 2020, aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM, hoy estamos conversando con el señor ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, sobre diferentes temas de su interés. Ya él nos decía de que la fecha del 7 de julio se podría correr el día de activación del transporte público, dependiendo de las evaluaciones que haga en este caso el Ministerio de Salud. Recordemos que estamos en una etapa difícil de la pandemia de COVID-19. Hoy amanecemos con 265 nuevos casos y se ha considerado que el transporte público puede ser, en este caso, un punto de infección, considerando las aglomeraciones, considerando la forma en que acostumbramos a viajar los salvadoreños en buses y microbuses. También hablábamos sobre el tema de obras que se van a desarrollar en la zona oriental del país y también de otras que se van a desarrollar producto de las situaciones que se han generado en los últimos días con la emergencia generada por lluvias. Ministro, hablemos de las obras en los hospitales. Hemos visto al Ministerio de Obras Públicas interviniendo en la red hospitalaria, desarrollando a todo vapor obras para poder atender a pacientes de COVID-19. ¿Cómo están esos trabajos? ¿En qué áreas están trabajando actualmente? ¿Y cómo va la fase 2 del Hospital El Salvador? Sí, bueno, nosotros como Ministerio de Obras Públicas estamos trabajando en diferentes actividades justamente para apoyar al Ministerio de Salud y atender la pandemia de COVID-19. Solo quiero hacer una acotación con respecto al tema del transporte. Claro. Antes de esto, nosotros hemos acordado con los transportistas el 7 de julio, claro. Pero claro, ¿verdad? La Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, etcétera, nos han dejado de alguna manera sin herramientas para incluso poder de alguna manera regular este tema. Sí. Nos han dejado sin herramientas, prácticamente nos hemos quedado, como ha dicho incluso el presidente Nayib Bukele, administrando hospitales, pero le han quitado la facultad al Ministerio de Salud para poder incluso ejercer el mismo Código de Salud y de realizar diferentes acciones para atender la pandemia. Entonces, de alguna manera, nosotros llegamos a un acuerdo con los transportistas para poder determinar que fuera el 7 de julio. No fue obligación, sino que fue un mutuo acuerdo. En caso también de tener que cambiar esta fecha, tendría que llegar a un acuerdo nuevamente con el sector de transporte. Obviamente, de alguna manera, somos el ente rector como Viceministerio de Transporte y vamos a luchar siempre hasta el último día para garantizar la salud y la vida de los salvadoreños. En este momento se sigue manteniendo la fecha del 7 de julio, pero si llegara a haber algún cambio, nosotros lo vamos a notificar porque esto al final va a depender de los lineamientos del Ministerio de Salud, porque todo esto son normativas estrictamente sanitarias y todo esto se va a ir evaluando, ¿verdad? Entonces, con respecto a todas las actividades que nosotros estamos realizando, por ejemplo, con el Viceministerio de Transporte, hemos ido trabajando en garantizar la movilización de todas las personas a los centros de cuarentena, de los centros de cuarentena, por ejemplo, hasta sus casas, porque después que salen de los centros de cuarentena, los llevamos a cada una de las personas hasta la puerta de su casa. Así también, por ejemplo, las personas que vienen del aeropuerto los llevamos a los centros de cuarentena. O, sí, por ejemplo, hay personas que quieren donar plasma. Estamos llevando a esas personas, las vamos a traer a su casa y las llevamos al hospital que está determinado para que puedan donar plasma convaleciente. Y así también otras actividades, les llevamos medicina, por ejemplo, a pacientes que han resultado positivos, se las estamos llevando hasta la puerta de su casa. Incluso, bueno, estamos apoyando en el tema de las canastas alimentarias, estamos apoyando en diversas actividades al Ministerio de Salud para poder garantizar de alguna manera que podamos salvar vidas, que podamos apoyar de alguna manera que todos los salvadoreños puedan estar de la mejor manera. Entonces, una parte es el tema del transporte y otra parte también es todas las obras de infraestructura que estamos realizando en todos los hospitales de nuestro país. Estamos interviniendo los 30 hospitales de manera simultánea. En ningún gobierno se había realizado esto, intervenir los 30 hospitales a nivel nacional de manera simultánea. Sí. Hemos visto las condiciones en las cuales hemos encontrado los hospitales, el Hospital Rosales en pésimas condiciones. Incluso en el Hospital Rosales hemos habilitado diferentes áreas. Solo ahí, por ejemplo, 20 camas para cuidados intensivos, 26 camas para cuidados intermedios y 12 camas para cuidados especiales. Y así en otros hospitales hemos ido trabajando para mejorar y ampliar toda la red hospitalaria de nuestro país. Acabamos de terminar
un espacio nuevo que vamos a habilitar de 80 camas hospitalarias que vamos a tener en el Hospital Saldaña, adicionales a las que ya tenemos. Solo estamos trabajando ahorita en la conexión del agua potable y de las aguas negras, y luego de eso ya la vamos a tener habilitada, ese otro espacio adicional. Y así seguimos trabajando, mejorando, ampliando y modernizando la red hospitalaria de nuestro país, que por décadas estuvo abandonada y que ningún gobierno se había interesado por hacerlo. Ahorita hemos invertido 5.2 millones de dólares a la fecha de un plan maestro de 28 millones de dólares de intervención en los hospitales para poder mejorarlos y dejarlos como un país de primer mundo. Seguimos trabajando, obviamente esto es parte de la infraestructura que estamos realizando. Los hemos equipado prácticamente con aires acondicionados nuevos, con equipo que tenga diferentes cambios de aire, porque los equipos hospitalarios no son simplemente un aire acondicionado como el que se pone en alguna casa o en alguna vivienda o en alguna oficina, sino que llevan otro tipo de cosas, filtros, por ejemplo, para evitar que el virus se siga propagando en los sectores, entre otro tipo de cosas, 12 cambios de aire, o depende del tipo de aire acondicionado que vayamos colocando en cada uno de los hospitales. Estamos trabajando en colocar este tipo de equipos, en temas de infraestructura, y seguimos habilitando nuevos espacios. Solo, por ejemplo, en todos los hospitales de nuestro país hemos habilitado 256 camas hospitalarias. Estas son de cuidados generales principalmente, y han servido para atender pacientes positivos de COVID-19. Ahí han colocado cilindros con oxígeno, entre otro tipo de cosas. Adicional, hemos habilitado 157 camas UCI. Estas 157 camas UCI están en diferentes hospitales de nuestro país, como te decía, el Hospital Rosales, por ejemplo, 21 camas en el Hospital Blum, cerca de 16 camas en el Hospital Militar. En el Hospital Saldaña también habilitamos 16 camas aproximadamente. Y seguimos habilitando en diferentes lugares. En el Hospital San Rafael habilitamos 4 camas adicionales UCI de las que ya se tenían. Y así seguimos trabajando en diferentes lugares para que de alguna manera podamos garantizar la atención de todos los salvadoreños y que se cuente con esta infraestructura que no teníamos. Si solo estaban 30 camas UCI funcionando, y nosotros hemos habilitado, además de estas, 157 adicionales. Aparte, solo camas UCI, aparte de las 400 camas UCI que viene a sumar el Hospital El Salvador para poder garantizar la atención de pacientes de COVID-19. Entonces, además de mejorar la red hospitalaria de nuestro país, además de habilitar camas, 256 camas hospitalarias, 157 camas UCI en los hospitales nacionales de nuestro país, hemos habilitado, además de esto, por ejemplo, 4 hospitales temporales, el de Jiquilisco, el de Tecoluca, Segunda Brigada de Comalapa, el Hospital La Ceiba, que está atendiendo pacientes de COVID-19 y que hemos visto muchas personas que se han recuperado de cada uno de estos hospitales, que han vencido el COVID-19. Claro. Entonces, además de estos hospitales temporales, hemos trabajado en una última línea. El gobierno del presidente Nayib Bukele se ha preparado incluso hasta para lo peor, y que es el Hospital El Salvador. Ya habilitamos la primera fase, que la primera fase consta de 400 camas UCI. No solo son las camas, sino que lleva una serie de trabajos, de adecuaciones. Y no solo son adecuaciones también, porque algunos dicen es que solo adecuaron. Incluso lleva construcciones de nuevas áreas, entre otro tipo de cosas. Y te puedo decir, por ejemplo, construimos una red de oxígeno y de aires médicos de 14 kilómetros, una serie de tuberías de cobre que está en medio de las paredes, que garantizan el suministro de oxígeno para más de 1000 camas UCI. Hay 2 tanques de oxígeno, que cada tanque de oxígeno tiene 15 metros de altura y tiene capacidad cada uno de 15.000 galones aproximadamente. Ministro, entonces, con esto garantizamos el suministro. Hay temas en este tema de la atención hospitalaria y de lo que se ha hecho en la red de hospitales que, bueno, no escapan a la controversia. Hemos visto en estos últimos días que se ha denunciado las compras de insumos que ha hecho Obras Públicas, y lo que se ha dicho, y quienes cuestionan, por ejemplo, estas compras, dicen que esto debió pasar por la Asamblea Legislativa, y además citan una resolución de la Sala de lo Constitucional del año 2010, donde la misma sala limitó las transferencias de una cartera a otra de fondos. ¿Qué decir ante todo esto, ministro? Sabemos que ha hecho explicaciones y ha dado usted explicaciones sobre estos temas, pero me gustaría que dejara clara la situación respecto a estas inversiones que se han hecho. Sí, el error está que parten de una mentira. ¿Cuál es la mentira? Están diciendo que
una cartera le hizo transferencias al Ministerio de Obras Públicas. Esa es mentira. Yo no he dicho eso. Nadie ha dicho eso. Eso lo dijo un panfleto. Pero nosotros no hemos dicho eso. A nosotros nos transfirieron fondos de fondos FOPROMID que sirven para mitigar riesgos a diferentes carteras de Estado, no solo en esta emergencia, en emergencias de administraciones anteriores, de los gobiernos de Arena y de los gobiernos del FMLN, se transferían fondos FOPROMID para poder mitigar riesgos. Y esto es totalmente legal. Además, no solo eso, todas las instituciones de gobierno, no solo en este gobierno, sino que en los gobiernos también de Arena y del FMLN, hacían convenios con, por ejemplo, las alcaldías. Se han trabajado diferentes calles en administraciones anteriores de alcaldías, donde lo que se hacía era un convenio entre las alcaldías, entre la alcaldía y el gobierno para poder realizar, por ejemplo, una cancha de fútbol, una calle, entre otro tipo de obras. Y esto es totalmente legal, es válido, se puede realizar. La alcaldía tiene sus fondos, los ministerios tienen sus fondos también, pero todo se ha hecho de acuerdo a un marco jurídico, un marco legal. Así, por ejemplo, para apoyar diferentes carteras, hemos hecho convenios para poderlo realizar. Claro. Entonces, hicimos un convenio, hicimos todo un marco legal para poder garantizar que se pudieran comprar algunos insumos, porque lastimosamente los diputados no nos aprobaban fondos para comenzar con los proyectos. Y te doy un ejemplo. Nosotros, dentro del Ministerio de Obras Públicas, sin pedir transferencia de otras carteras, teníamos fondos destinados a derechos de vía. ¿Cuáles son los derechos de vía? Por las personas que no saben de esto. Es el dinero que nosotros utilizamos para comprar terrenos y con eso poder ampliar y construir nuevas carreteras. Entonces, tuvimos que utilizar fondos, cerca de 4 millones de dólares de derechos de vía, que los reorientamos para proyectos de inversión, en este caso, iniciar con las obras en el Hospital El Salvador, en la fase 1 y fase 2, para que de alguna manera el proyecto iniciara. Si nosotros no hubiéramos hecho esto, a la fecha ahorita no tuviéramos 400 camas UCI disponibles para atender pacientes de COVID-19. Si no hubiéramos hecho eso, porque los diputados no nos aprobaban los fondos, ya hubieran muerto salvadoreños por esto. Entonces tuvimos que hacer esto, obviamente todo en un convenio marco, a solicitud y a requerimiento del Ministerio de Salud, para nosotros poder ejecutar este proyecto. Entonces iniciamos con esta obra, por ejemplo, con el Hospital El Salvador, y garantizamos las primeras 400 camas UCI. Así también, por ejemplo, tuvimos que comprar algunos insumos y algunos equipos médicos, porque como los diputados no aprobaban fondos, entonces el Ministerio de Obras Públicas tuvo que hacer un convenio marco con el Ministerio de Salud para poder comprar todos estos equipos. Además, estábamos dentro del marco de la emergencia también, que eso suma adicional a esto, aunque lo podíamos hacer con el convenio, pero adicional, estábamos dentro del marco de la emergencia y con esto de alguna manera garantizamos el apoyo para que se pudieran realizar estas compras. Si no, por ejemplo, no se hubieran podido hacer algunas pruebas de COVID-19, no hubiéramos podido salvar vidas de salvadoreños. Y yo sé que quizás a ellos eso no les importa, porque lo único que quieren es criticar o hacer campaña política. Al final no sé qué es lo que quieren, porque nunca han estado a favor del pueblo, o al menos eso nos dejan ver con criticar cosas buenas. Pero ministro, ¿considera usted, ministro, que todo está claro y tienen ustedes la forma de sustentar todas las inversiones que han hecho y las compras que se han hecho? Porque definitivamente, obviamente nos interesan sus explicaciones, pero también la pregunta es la siguiente: ¿tienen ustedes todo el sustento legal para poder, digamos, dar este dato a los ciudadanos y decir, mire, aquí todo queda claro, no hubo ninguna irregularidad como se quiere hacer ver o como se está cuestionando? No, todo está claro. De hecho, el gobierno de El Salvador le pidió a la Corte de Cuentas, a las CICIES, para que pudieran auditar todos los proyectos de emergencia. Nosotros tenemos cerca de 50 auditores de la Corte de Cuentas que están revisando todos los proyectos nuestros. Adicional, auditores de las CICIES que también están revisando cada uno de los proyectos. Nuestra auditoría interna también está trabajando desde el principio de la pandemia para poder garantizar que todo se ejecute de la mejor manera. Y de verdad hemos tratado de ser todo transparente. Hemos invitado a diferentes empresas para que compitan. Por ejemplo, te digo algo, en el marco de la emergencia, los diputados dejaron en el decreto legislativo que se iban a realizar una serie de lineamientos que iba a ser a través del Ministerio de Hacienda por medio de la UNAC. Estos lineamientos, por ejemplo, cuando se dejaron escritos, decían que la unidad requiriente
iba a ser al final la unidad que iba a decir o iba a recomendar la adjudicación del proyecto. En este caso, por ejemplo, todos los equipos médicos, todos los insumos médicos, como lo hicimos todo a través de los lineamientos de la UNAC, lo requirió el Ministerio de Salud, los evaluó el Ministerio de Salud y recomendó adjudicar el Ministerio de Salud. Y nosotros garantizamos que esto pudiera pagarse porque teníamos que hacerlo rápido, porque además la Asamblea Legislativa no aprobaba los recursos para que nosotros pudiéramos ejecutar los proyectos. Todo lo hicimos de acuerdo a un marco jurídico, un marco legal, que incluso los diputados fueron los que autorizaron, porque ellos fueron los que autorizaron que se realizaran lineamientos a través del Ministerio de Hacienda por medio de la UNAC. Entonces, todo lo hicimos en el marco legal. Incluso para poder realizar esto, todo esto se consultó con la Corte de Cuentas, por ejemplo, los lineamientos de la UNAC. Entonces, lo hemos hecho de la mejor manera. Si al final lo que pasa es que están partiendo de una mentira. Yo solo lo he visto en un panfleto y en menos del 2%, porque la gente sabe que de verdad estamos haciendo bien las cosas. Si es que están partiendo de decir que hicimos una transferencia de fondos entre carteras. Sí. Si hubiéramos tenido que hacer transferencia de fondos entre carteras, hubiéramos tenido que pasar obviamente a la Asamblea Legislativa. Pero están partiendo de una mentira, de algo que no hicimos. No hicimos transferencias entre, por ejemplo, entre el Ministerio de Salud y Obras Públicas o al revés. No lo hicimos de esa forma. Se hicieron reorientación entre la misma cartera de Estado, entre el Ministerio de Obras Públicas, reorientación de derechos de vía para iniciar con un proyecto de inversión y también fondos que se aprobaron por la Comisión Nacional de Protección Civil para poder realizar proyectos. Todo eso de acuerdo al marco jurídico, así como, por ejemplo, se atendían emergencias en el pasado que se asignaban fondos a través de la Comisión Nacional de Protección Civil, así se hizo ahora. Se hizo de acuerdo a todas las normas legales. Ministro, entre las críticas está la del expresidente Funes, que hablaba del tema de la contratación del transporte para el personal de salud. Yo sé que usted ya le ha respondido, pero el ciudadano pues obviamente tiene derecho a conocer su posición, considerando que usted está hoy aquí en este espacio. Sí, bueno, el ciudadano nicaragüense. Yo te digo algo, principalmente yo creo que ni le deberíamos de estar haciendo caso, ¿verdad? Ni le deberíamos de prestar atención. Pero lejos de eso, más que todo por la población principalmente, que es la que debe de conocer que nosotros estamos haciendo las cosas bien, que es claro, al final a quien nosotros nos debemos. Todos los proyectos hemos tratado de garantizar que haya competencia y que se garantice un proceso transparente. Nosotros lanzamos un proyecto para garantizar transporte para pacientes, que de hecho me imagino yo que el prófugo de la justicia está en contra de que se le den transporte a los pacientes de nuestro país, por ejemplo, o a personas que van a donar plasma y que con eso vamos a poder salvar vidas. Me imagino yo que han de estar en contra, por eso es que lo critican. Pero garantizamos que participaran 9 empresas. De estas 9 empresas adjudicamos a 3 empresas. Sí. De estas 3 empresas, una fue SETS, que de hecho es la dueña de la ruta 205, que prácticamente es de Sonsonate a San Salvador, y así también tiene otras rutas en el occidente de nuestro país. Otra fue una empresa de transporte de personal que está autorizada por el Viceministerio de Transporte, y otra empresa fue Corporación Evolución, que es una empresa que además de trabajar en el rubro de publicidad, también trabaja en el rubro de garantizar y alquilar unidades de transporte. Entonces, nosotros lo que revisamos fue principalmente varias cosas. Uno, que cumplieran toda la parte técnica que nosotros solicitábamos, que cumpliera con la parte legal, que cumpliera con la parte financiera. Si cumplía con estas etapas, al final nos íbamos a evaluar la parte económica. Entonces, todas las empresas que pasaron las primeras 3 fases, parte técnica, parte legal, parte financiera, pasaban a la evaluación económica, y en esta evaluación económica nosotros adjudicábamos a la que tenía el menor precio, porque ya habían pasado las otras etapas. Al final, la empresa SET, una empresa de transporte de personal, y la empresa Corporación Evolución cumplieron las 3 etapas y fueron las de menor precio. Entonces, por eso se adjudicó. Fue un proceso transparente, no lo hacemos como antes, porque me imagino el león juzga por su condición. Antes, como se robaban el dinero, piensa él que vamos a hacer igual que él, pero no somos así. Somos diferentes, queremos hacer las cosas bien como gobierno. Por eso solicitamos la auditoría de la Corte de Cuentas, por eso solicitamos la auditoría de los ICIES,
Por eso el Ministerio de Salud y diferentes carteras de Estado estamos dando conferencias de prensa prácticamente todos los días. Van a diferentes medios de comunicación para decirle a la población la evolución de la pandemia y los diferentes proyectos que estamos ejecutando. Por eso también desde el Ministerio de Obras Públicas, además de publicar en Comprasal, habilitamos un sitio web para que todas las personas puedan acceder a las compras en tiempo real que realizamos en medio de la emergencia. Las compras, el sitio es resumen.compras.mop.gov.sb. Ahí pueden ver las compras que se realizaron en el Hospital El Salvador y las compras que se realizaron en la emergencia. Incluso vamos a habilitar otro espacio para que puedan ver todo el marco legal en el cual está basado todos los proyectos que hemos realizado. Hemos tratado de hacer las cosas de la mejor manera porque no vamos a repetir, por ejemplo, como hacían antes, que los saquitos se los llevaban, no llegaban a los destinatarios, no llegaban al pueblo salvadoreño, sino que se los quedaban los funcionarios anteriores. Ahora las obras sí se ven, sí llegan al pueblo. Podemos ver el Hospital El Salvador, ya inauguramos la primera fase, ya se están atendiendo pacientes. En los hospitales públicos hemos mejorado parte de la red hospitalaria, se han atendido pacientes. Si no hubiéramos hecho eso, hubiéramos tenido serios problemas para atender pacientes y lo hemos hecho en tiempo récord, corriendo en medio de una pandemia. Incluso la OPS, me comentaba el ministro de Salud que uno de los logros que él veía entre diferentes países era de que El Salvador, en medio de una pandemia, había ampliado la red hospitalaria, había mejorado los hospitales, e incluso estaba construyendo y adecuando un hospital de primer mundo, que es el Hospital El Salvador, donde ya habilitamos la primera fase, que son 400 camas UCI, y no solo son las camas, no solo es también la red de oxígeno, que incluso, como te estaba comentando, los tanques, por ejemplo, tuvimos que importarlos. Se tuvieron que fabricar especialmente para atender a estas más de 1000 camas UCI, porque no había en ningún otro país una capacidad hospitalaria como la que estamos teniendo. Adicional, por ejemplo, para hacer todas las conexiones eléctricas, tuvimos que mandar a fabricar paneles de aislamientos, estos se hicieron en Estados Unidos y se importaron en El Salvador. No se tuvo que hacer como se hace normalmente, que vienen por barco las cosas, sino que tuvimos que traerlas por avión para que estuvieran lo más pronto posible en nuestro país. Y no solo esto, bueno, y las luminarias también que llevan una serie de ventajas, por ejemplo, para poder garantizar camas UCI. Adicional también el equipo de aire acondicionado, que tiene 12 cambios de aire, que de alguna manera tiene filtro cepa y que tiene cerca de 3 filtros y que garantiza, por ejemplo, que el virus no se vuelva a recircular en el lugar. Entonces, es una serie de cosas solo para poder construir el espacio para garantizar las camas UCI, además de todo el equipo, los monitores, los ventiladores mecánicos, las camas hospitalarias, etc. Pero la fase 1 no solo consta de las 400 camas UCI, sino que también hicimos un centro de monitoreo, también construimos 80 baños, 40 baños para hombres y 40 baños para mujeres, con sus duchas, incluso duchas para personas con discapacidad, baños para personas con discapacidad. Tiene un laboratorio clínico, tiene una bodega de medicamentos, una farmacia de medicamentos, un espacio de nutrición para alimentos, tiene áreas de descanso para hombres, para mujeres, tiene un túnel de más de 400 metros que garantiza que los pacientes se puedan atender en todo el hospital y las personas no salgan de acá. Exactamente. Tiene todas las medidas de bioseguridad para poder garantizar que se atiendan a los pacientes cumpliendo todas las normativas hospitalarias, y lo hicimos en tiempo récord. Yo nunca había visto que se hubiera construido un espacio así con 400 camas UCI y que en la fase 2 ya vamos bien avanzados, que de hecho ya, por ejemplo, toda la tubería de oxígeno, la red de aire médico, toda la parte eléctrica ya está instalada. Es decir, ahorita lo que vamos a colocar es parte del piso epóxico y cielo falso, y con eso prácticamente vamos a culminar ya la fase 2 de esta etapa, donde vamos a tener 664 camas más, y al final, entre la fase 1 y la fase 2, vamos a tener 1064 camas UCI para atender diferentes pacientes de COVID-19. Es decir, ministro, queremos aprovechar también, ya que usted nos visita, ¿qué va a pasar o cómo están los trabajos en la zona de Quesaltepeque y también la zona de Agua Caliente? Como le decíamos, hay dos situaciones que son muy reales y que nos han golpeado El Salvador, y otra que nos sigue golpeando todavía, que es la emergencia sanitaria, pero vino en medio de este escenario, un escenario ya complicado, la tormenta Amanda, y generó daños considerables a la red vial, daños considerables a infraestructura, y entre lo dañado está este paso por la zona de Quesaltepeque, y está también lo que pasó en la zona de Agua Caliente, que es un punto de desahogo de Soyapango. ¿Cómo están estos trabajos, ministro?
Sí, bueno, en el caso de Agua Caliente con Fovial ya terminamos los trabajos que estábamos realizando y ya el puente ya puede volver a ser habilitado en el sector. Obviamente cuando está lloviendo se toman ciertas medidas preventivas porque la capacidad hidráulica del puente ha sido sobrepasada. Entonces, de hecho, nosotros tenemos un proyecto, estamos en la etapa de diseño para poder construir un puente a 3 carriles en el sector y mejorar la capacidad hidráulica. No queremos hacer como antes porque había un proyecto donde gastaron $650.000 y solo lo único que construyeron fueron 2 estribos de un puente de 45 metros. Y lo que querían es colocar un puente paralelo, un puente Bailey, para garantizar el paso y ampliarlo a 3 carriles. Pero queremos hacer una obra bien, sí. Entonces vamos a reconstruir el puente y vamos a mejorar la capacidad hidráulica. Ya estamos en ese proyecto, en la etapa de diseño. Ahora, ya nosotros ya hablamos con Protección Civil para que ellos lo puedan habilitar. Obviamente ellos van a tomar todas las medidas pertinentes para hacerlo. Con respecto al kilómetro 26 de Quesaltepeque, de la carretera que conduce de Quesaltepeque hacia San Juan Opico, sí. Ya estamos bastante avanzados y ahí vamos un 40% de avance, más de un 40% de avance, y esperamos habilitar los primeros 2 carriles a finales de esta semana. Esto es un trabajo bastante complejo porque prácticamente se llevó los 4 carriles de la carretera, se formó una cárcava en el sector que se llevó los 4 carriles. Y estamos realizando una serie de obras. Colapsaron las tuberías de agua lluvias y ahorita y también la tubería de agua potable. Entonces ya ANDA colocó una tubería de agua potable, ya colocaron la tubería de agua potable y nosotros estamos colocando tuberías de 60 pulgadas en el sector para poder mejorar la capacidad en el sector, ¿verdad? En caso que se volviera a dar otra lluvia similar. Sí. Adicional, se está haciendo un relleno de lodo creto para poder estabilizar los suelos y poder recuperar el terreno que se ha perdido. Son una serie de obras de protección también, de estabilización de taludes, entre otro tipo de cosas que se está haciendo a los costados de la carretera, además de mejorar el drenaje para evitar y reducir de alguna manera la vulnerabilidad en el sector. Entonces, a finales de esta semana vamos a tener habilitados los 2 carriles y a finales de este mes vamos a tener habilitados ya los 4 carriles para poder garantizar que fluya el tráfico vehicular en la zona. Mientras tanto, hay una vía alterna que las personas tienen que entrar al centro de Quesaltepeque y salen por Cantón Primavera. Entonces, ese es básicamente ahorita lo que estamos realizando. Esperamos terminar esos trabajos lo más pronto posible, a pesar que no tenemos fondos que nos hayan sido asignados para la emergencia. Lo estamos haciendo con recursos propios porque, como dice el presidente, el dinero alcanza cuando nadie roba, y por eso es que estamos trabajando arduamente para poder realizar esto. Y no solo estamos trabajando en estos 2 lugares, que Agua Caliente ya terminamos, el kilómetro 26 vamos a finalizar este mes. Adicional, también estamos construyendo un puente sobre el río El Jute en la carretera litoral, que prácticamente el paso provisional que estaba en el sector se vio colapsado y que ahora lo que vamos a colocar mientras tanto es un puente provisional, y luego de colocar el puente provisional, a la vez vamos a estar construyendo un nuevo puente en el sector donde vamos a mejorar la capacidad hidráulica, porque hay algo que nosotros hemos venido trabajando desde el inicio de gobierno con la cooperación japonesa, porque tenemos equipo de Japón trabajando con nosotros, equipo técnico para diferentes actividades de vulnerabilidad, y es que no solo vamos a reconstruir, sino que vamos a mejorar también, porque no queremos hacer como en el pasado, que solo, por ejemplo, reconstruían el estribo y el puente seguía igual, y en las próximas lluvias se volvía a caer el puente. Entonces, vamos a mejorar la capacidad hidráulica del puente, vamos a construir un nuevo puente. De hecho, ya está licitado y adjudicado por medio de Fovial, y con esta obra vamos a garantizar una mayor seguridad y vamos a reducir la vulnerabilidad en la zona. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana de martes, último día del mes de junio. Gracias por estar aquí y bueno, definitivamente que estamos dándole seguimiento a todo el trabajo que ustedes están haciendo. No, gracias a ti, Manuel, y un saludo a todo el pueblo salvadoreño que nos ha escuchado. Pedirles que acatemos todas las medidas sanitarias, es sumamente necesario acatarlas para evitar el contagio masivo. Si no es necesario salir, lo mejor es quedarnos en nuestra casa. Claro. Queremos prevenir, lo más importante es la vida de todos los salvadoreños, porque al final lo económico lo vamos a poder recuperar, pero la vida de los salvadoreños, eso no lo vamos a poder recuperar.
Muy bien, con el consejo del ministro nos vamos nosotros a una pausa comercial. Damos por cerrado este espacio de opinión correspondiente este martes. Les pedimos a ustedes que continúen con Noticiero Hechos porque definitivamente tenemos más información relacionada pues al tema de la pandemia, a esta pandemia que nos tiene a todos en alerta y como decían, donde se necesita que todos colaboremos para enfrentar la enfermedad, para frenar los contagios. Ya se requiere mucha participación ciudadana, acatar todas las recomendaciones, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, la desinfección de las manos, son parte integral de esta lucha contra el coronavirus. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.